Buenos días, le damos la más cordial bienvenida a este segundo día de trabajo del 11º Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales. Tengo el honor de presentar la conferencia magistral titulada Madre no hay más que una, familia, Estado y reproducción, la cual será sustentada por el doctor Pablo de Lora de la Universidad Autónoma de Madrid en España. El doctor Pablo de Lora es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus más recientes investigaciones se sitúan en la intersección entre la filosofía, política jurídica y la bioética, los derechos humanos y las dimensiones filosófico-jurídicas del constitucionalismo. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, así como varios libros. Destacan sus recientes trabajos. ¿El multiculturalismo es malo para el cuidado de la salud? El caso de la peregrinación. Es una medicina teórica y bioética que está en proceso en este año 2015. Primus nocere, fuga de cerebros médicos y la labor de permanencia en la revista de Medicina y Filosofía, que también está en proceso, en coautoría con Luara Federación. ¿Qué significa el consentimiento presunto? Medidas de preservación y donación no controlada después del dictamen de muerte en Medicina, Salud y Filosofía, editado en agosto de 2015. Es coautor, junto con Marina Gascón, del libro Bioética, Principios, Desafíos y Debates de la editorial Alianza de Madrid. Recientemente ha sido profesor visitante en el Instituto de Filosofía y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers y en la División de Ética Médica de la Harvard Medical School durante el curso académico 2011-2012. Le damos entonces la más cordial bienvenida al doctor Pablo. Bien, pues muchísimas gracias por esta amable presentación. Mis primeras palabras son de profundo agradecimiento a los organizadores de este coloquio, al profesor Mendoza, por haberme extendido la invitación. Me siento verdaderamente honrado y gratificado de ver un auditorio tan lleno de curiosidad en el fondo, gente con avidez de conocer un poco más sobre esta cuestión que es ciertamente apasionante. Yo les tengo que confesar que en mi universidad, no sé si Ricky Martin en un número especial lograría un auditorio tan numeroso. Así que, de verdad que es un placer y un lujo. Bien, yo he sido advertido repetidamente por el profesor Mendoza de que me iba a enfrentar a un auditorio no necesariamente experto en filosofía y mucho menos experto en filosofía del derecho, que es la disciplina que se supone que yo cultivo. Así que debía tener especial cuidado en no adentrarme en oscuras profundidades. Hay quienes dicen que los filósofos del derecho somos un poco los juristas anestesistas, así que podemos lograr dormir plácidamente a la gente. Y si a eso añadimos que esta es una materia para la cual, bueno, es imprescindible un cierto dominio de las cuestiones científicas que son muy complejas aquí presentes, pues yo vengo un poco con este temor, ¿no? de ser básicamente aburrido y confuso. Por otro lado, tampoco sé muy bien de qué puedo hablar si no es de las cuestiones filosófico-jurídicas o filosófico-morales involucradas, ¿no? Así que, bueno, lo que me he propuesto hacer es básicamente dibujar una topografía de los que yo considero son retos más importantes, no son los únicos, por supuesto, pero sí de los más importantes que suscita el desarrollo y aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida.
Y lo voy a hacer ilustrando estas cuestiones con un caso, o en algún caso, valga la redundancia, con más de un supuesto. La mayoría de los casos son casos reales y hay un caso, un escenario que es el inicial, que es sin embargo uno de estos llamados experimentos mentales o supuesto hipotético. Bueno, con esa advertencia, con esta precaución por mi parte de no presuponer demasiadas cosas en lo que hace a estas cuestiones filosófico-jurídicas involucradas, y también porque son las 9 de la mañana, bueno, ya estamos todavía un poco somnolientos, y finalmente por aquello de que, de acuerdo con los cánones, uno debe empezar una charla de este tipo captando la audiencia del auditorio y haciendo un chiste, o, en fin, diciendo algo que es particularmente gracioso. Pues yo quería empezar mi charla mencionando uno de esos maravillosos sketches que nos ha regalado el genial grupo Lelutier, que probablemente muchos de ustedes conozcan, uno de cuyos miembros, concretamente el que tienen ustedes a su derecha con bigote, Daniel Rabinovich, pues nos ha dejado hace poco. Yo he tenido la fortuna de verlos en Madrid en un par de ocasiones, y ahora además tenemos la fortuna de poder verlos continuamente en YouTube. Y resulta que, preparando un poco esta charla, recordé que en uno de sus números, de sus sketches, Lelutier hacía una imitación o recreaba un programa de radio imaginario, de una emisora imaginaria llamada Radio Tertulia, que además se anunciaba diciendo: si no estuviera Carlos aquí intentaría hacerlo con acento argentino, pero la radio se anunciaba algo así como Radio Tertulia, nuestra opinión y la tulia. Y en una edición especial de Radio Tertulia el programa estaba dedicado a la reproducción humana asistida, ¿no? Entonces ellos hablaban de los avances, de los problemas que estaba suscitando la aplicación de estas técnicas, y además trataban de responder a todos los que están llegando ahora realmente no se han perdido nada importante, así que no tengan ningún problema en acomodarse porque lo mejor está por llegar. Bueno, pues decía que estos locutores imaginarios de este programa recibían y trataban de disipar las dudas de los oyentes, ¿no? Entonces, bueno, todo el elenco de preguntas y de consejos y de dudas es genial, pero yo si tuviera que destacar uno es de un supuesto oyente de Salta que llamaba al programa para preguntar o para comentar que él estaba muy interesado en la reproducción asistida y que cómo podía asistir a una. Bien, cubierto el expediente de la broma, de la relajación, de que todavía increíblemente hay personas que llegan, ven que ha empezado y no se van corriendo al bar, sino que entran. Voy ya a lo que va a constituir el núcleo de mi charla, de mi exposición. Bueno, quizá, aunque yo no pude ayer asistir desgraciadamente a toda la intervención del doctor, algunas cosas también se dijeron en la presentación que hubo a continuación. Un par de notas, digamos, conceptuales de aclaración de lo que estamos hablando, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de reproducción humana asistida o de técnicas de reproducción humana asistida, estamos hablando de dos procedimientos, la inseminación artificial
por un lado, y la fertilización in vitro con transferencia de embriones en sus múltiples variaciones en relación con quiénes y cómo aportan los gametos, y todas las derivadas técnicas que estos dos procedimientos han propiciado y que también, por supuesto, suscitan controversia, dudas, retos, etc. Por ejemplo, el diagnóstico genético preimplantacional, del que luego hablaremos un poco, y todo lo que tiene que ver con la manipulación o ingeniería genética, la investigación con células troncales embrionarias, pero básicamente de lo que hablamos es de esto. Y por supuesto que desde el nacimiento de la primera entonces llamada bebé probeta, Louise Brown, en 1978 hasta hoy, pues los avances han sido extraordinarios. Y yo no voy a dar cuenta ni mucho menos de todos ellos y de lo que cada uno de esos avances implica. Por darles simplemente dos notas muy rápidas de las últimas noticias en esta materia, ¿no? Alguna fue ya comentada ayer por Carlos en su charla, ¿no? Y que también nos permiten atisbar un nuevo horizonte de problemas. En la pantalla ven la portada de un artículo publicado por un equipo chino en abril de este año, de 2015, en una revista, Protein Cell, que pasa por ser una de las revistas pues de estas que llaman de altísimo impacto internacional, un artículo que otras revistas de parecido o incluso mayor impacto se habían negado a publicar. En este artículo se describe una serie de logros exitosos en una técnica de edición genómica. Todo esto es muy complejo y yo además no tengo la competencia suficiente como para abordarlo con todo el rigor que merece, pero básicamente estos investigadores chinos están empleando una técnica de manera muy exitosa de, por decirlo así vulgar y rápidamente, cortar y pegar trozos de un genoma humano, técnica que han aplicado en preembriones inviables. Y esto es importante, y es también su defensa, y que, de ser, digamos, aplicada hasta sus últimas consecuencias, implicaría la mutación genética en la línea germinal del genoma humano. Las mutaciones o las ingenierías o manipulaciones genéticas en la línea somática, es decir, aquellas que solo van a afectar a ese individuo, en principio cuentan con el asentimiento de la comunidad científica en su conjunto y creo que de las sociedades, en fin, nuestras en su conjunto. Pero, cosa muy distinta es que esos cambios, esas modificaciones se vayan a transmitir ya en la línea germinal a la descendencia. Esta técnica llamada CRISP, es un acrónimo, está ahora mismo en el centro de la discusión internacional sobre esta materia y lo estará seguramente en los próximos años, porque, como suele ocurrir con todos estos avances, esto tiene su lado muy positivo. ¿Quién no va a querer desterrar algunas patologías para siempre, aunque eso suponga intervenir en la línea germinal? Pero, por supuesto, tiene también su zona de sombra u oscuridad que tiene que ver con qué efectos tendrá eso, qué consecuencias, qué capacidad nos estamos arrogando para hacer ese tipo de intervenciones. Y la otra última, digamos, el último coletazo, por llamarlo así, del avance de este conjunto de procedimientos, de técnicas, es, como se comentaba ayer, la posibilidad de prevenir las enfermedades llamadas mitocondriales, lo cual supone, o podría suponer, y de ahí un poco el título de mi charla, que yo, en fin, vi en su momento, un momento ya lejano, lo de que seguro que madre no hay más que una. Sabíamos hasta hace poco que
por efecto de la posibilidad, por la posibilidad de la maternidad de sustitución, que nos podemos enfrentar a dos maternidades, maternidad de gestación y maternidad genética. Pues ahora la maternidad genética se desdobla, porque podemos tener la intervención de una tercera madre, que es la madre que aporta el ADN mitocondrial, para así evitar esa enfermedad mitocondrial en su futuro hijo. Así que tendríamos 3 madres. Si hay una maternidad de sustitución, podríamos llegar a tener hasta 3 madres, 4. Y yo me imagino que muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, todo esto es un bosque de dudas, de problemas, de paradojas, de aporías. Si usted me tuviera que decir, aquí en el fondo, ¿qué es desde el punto de vista filosófico, jurídico, o desde el punto de vista ético, si queréis, o incluso desde un punto de vista de aplicación o diseño de políticas públicas, qué es lo que nos estamos jugando? ¿Qué es en la base lo que está en juego? Bueno, si yo me hubiera forzado a resumir la esencia del problema, diría que lo que está en el fondo en juego aquí, con el desarrollo de estas técnicas, es el alcance y límites del derecho a la reproducción humana. ¿Qué límites, qué contenido tiene ese derecho? Y si este derecho es absoluto, o si por contra encuentra algunos límites, cuáles son estos y por qué. Esta me parece a mí que es finalmente el núcleo del debate filosófico-jurídico, filosófico-moral. Por supuesto que hay otras cuestiones añadidas, ¿no? ¿Cuál es el concepto de familia que vamos a manejar? Y concretamente, ¿qué tipo de familia vamos a entender que debe recibir el amparo del poder público? Bueno, y otras muchas. El papel de la mujer, otras muchas. Pero creo que la esencia del asunto es finalmente esta. Porque un primer límite también se ha apuntado, es, y lo ha sido en todos los países donde ha habido resistencias a la puesta en práctica de estas técnicas, es que alguna de ellas compromete de una manera muy patente el futuro, la vida de otros. La fecundación in vitro, muy probablemente, si no seguramente, implicará antes o después, primero el almacenamiento y después la destrucción de preembriones. Si uno tiene la idea de que la personalidad, es decir, la existencia de derechos básicos, o que podamos predicar esa existencia, arranca desde el momento de la concepción o de la fecundación, bueno, estas técnicas deberían tener el límite de la destrucción de esas vidas que llevan aparejadas. Y siendo coherentes, y en la medida en que no sea posible evitar esa destrucción, estas técnicas se verán severamente impedidas, cuando no prohibidas. Es lo que ha ocurrido hasta hace muy poco, concretamente hasta el año 2012, en Costa Rica, donde, como se dijo efectivamente ayer, la reproducción humana asistida ha estado en la práctica imposibilitada por esta consideración, que está apoyada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del derecho a la vida de toda persona, y entendiendo por tal la persona desde el momento en que se produce la concepción. Y esta es una política, una norma del Estado costarricense que ha sido amparada, o que fue en su momento amparada, por la Corte Constitucional de Costa Rica, hasta que en el año 2012
la Corte Interamericana, haciendo una interpretación radicalmente distinta del precepto de la Convención, ha entendido que una serie de derechos también reconocidos en la Convención, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la autonomía, el derecho a la protección de la salud, derechos vinculados al goce del progreso científico, superan, derrotan la fuerza que pudiera tener la protección, el interés que tengamos en proteger a esos preembriones. El Tribunal Constitucional costarricense no habría, por lo tanto, equilibrado bien los intereses en juego. Bien, esta es una primera cuestión, por tanto, que nos sale al paso de esta reflexión, de esta consideración acerca de los límites de ese derecho a la reproducción, que, digamos, no es algo que debe extrañar en esta formulación que yo hago. El artículo, ayer también me parece que el doctor Mendoza lo mencionó, el artículo 4 de su Constitución, de la Constitución mexicana, establece este derecho como una libertad al espaciamiento de los hijos, a la procreación, como una expresión, quizá una de las más importantes, de la autonomía personal. Bien, hay otras cuestiones involucradas que son a las que ahora voy a comentar en estos 4 casos con los que pretendo ilustrar lo que está en juego. Y que son también casos que nos permiten pensar en esos límites, en ese alcance no absoluto de esta libertad, de este derecho a reproducirnos. Bueno, el primero de los casos podría ser, y ahora me voy a trasladar aquí. El primero de los casos podría ser enunciado con este rótulo, ¿no? con esta inquietante pregunta: ¿es llegar a nacer siempre un beneficio? Y esta es una pregunta que está subyaciendo de una manera a veces muy latente, pero en otras ocasiones de forma patente, en los planteamientos de todos aquellos que se oponen a técnicas como, por ejemplo, el diagnóstico genético preimplantacional. Es una técnica que simplemente dicho así, es una cuestión compleja, por supuesto, pero esencialmente no consiste más que en comprobar, analizar los embriones obtenidos para descartar aquellos que sufran de alguna patología indeseable. Bien, pues aquellos que se oponen a esta técnica, aquellos que se oponen, por ejemplo, a la llamada fecundación post-mortem, que tiene 2 variantes. Puede haber una inseminación artificial post-mortem, los gametos se han obtenido pre-mortem, claro. O bien una fecundación post-mortem, porque ya se disponía de un preembrión que se implanta la viuda, ¿no? Entonces, hay mucha oposición, por ejemplo, a estas posibilidades. En España, en el año 1988, que es cuando se regula por primera vez este amplio abanico de técnicas, se introduce esta posibilidad de la fecundación post-mortem. Y muchos y muchas criticaron en su momento y siguen criticando que se permita la fecundación post-mortem. Y cuando lo hacen, se tienen que enfrentar a este problema que voy a señalar a continuación. El caso es el siguiente. Vamos a suponer 2 mujeres a las que llamaremos Berta e Isabel. Berta acude a su médico porque se quiere quedar embarazada. Y su médico le dice: mira, Berta, en este momento tú sufres de una patología, de una enfermedad, tienes una condición
que provoca que si te quedas embarazada ahora, tu hijo nacerá con una discapacidad, con una enfermedad, la que sea. Vamos a poner una discapacidad leve. Pero en cambio, si esperas 3 meses, tu hijo nacerá libre de esa condición. Este es el caso de Berta. Isabel acude a su médico estando embarazada. Y el médico le dice: mira, Berta, la ecografía revela que el feto tiene este problema, tómate esta medicina para aliviar ese problema, porque de otra manera tu hijo nacerá con una condición, una patología semejante a la del hijo de Berta. Isabel no toma la medicina y su hijo nace con esa condición. ¿Cuántos de ustedes piensan que Isabel ha hecho algo mal? ¿Por qué? ¿Alguien se anima? Porque le dieron la posibilidad de que el niño no naciera bien, o sea, le dieron la opción, pues no hablara, no escuchó eso, Podríamos decir que Isabel ha provocado un daño. Antes de darle la palabra, volvamos a Berta. Berta tampoco hace caso de su médico y no espera los 3 meses, se queda embarazada y nace su hijo o hija con esta patología. ¿Cuántos de ustedes piensan que Berta ha hecho mal? ¿Por qué? Sí. Podríamos decir que así como Isabel, Berta ha hecho un daño. ¿Por qué es diferente? Porque Berta podía haber decidido no quedar embarazada y no afectaba a nadie. Y en 3 meses se embarazaba y tenía su bebé sano. ¿Alguna otra? Sí. Porque yo creo que a lo mejor ella eligió eso porque ella podía con esa tarea o con esa seguridad, con esa situación. Y Berta pudo evitar esas situaciones de mucho antes y tener dificultades. ¿Hay alguien que, un segundo, le doy la palabra, ¿hay alguien que vea que hay alguna diferencia en estos 2 casos que es muy relevante y que no nos permite decir que en los 2 casos se ha cometido un daño? Sí. No me queda dudas qué tipo de patología es la que generó, número 1 y número 2, es que no existe la educación especial con las habilidades diferentes para compensar cierta discapacidad que podía llegar a tener la persona que nació sin esas condiciones que el médico recomendó. Vamos a poner que la discapacidad o la enfermedad es la sordera. Es decir, que si Isabel se toma la medicina, su hijo no es sordo, y si Berta espera, su hijo no es sordo. Pero Berta no ha esperado y su hijo es sordo, Isabel no se toma la medicina y su hijo es sordo. Las 2 mujeres han cometido un daño. ella ya lo tenía, o sea, ella no creamos mal que ella ya tenía Primeramente Isabel está embarazada, pero en el embarazo no se puede tomar medicamento. Bueno, en este caso ella tenía que tomar este medicamento para evitar la sordera de su hijo. Pero si el medicamento le hubiera hecho otro daño al... Digamos, no modifiquemos el ejemplo. El ejemplo hay que tomarlo tal cual es, ¿no? Si no, no tiene sentido. Vamos a ponernos para intentar pescar o acabar de captar un poco mejor qué es lo que aquí nos está pasando. Vamos a ponernos en el papel del hijo. A ver si ahora vemos cuál es la diferencia. Los 2 hijos han nacido,
Uno se llama Pablo y el otro Pedro. Pablo, que es el hijo de Berta, nació sordo porque su madre no esperó. Está un día hablando con su madre y le reprocha su sordera. Pedro hace lo mismo con Isabel. Le dice: mamá, soy sordo, tú tendrías que haber hecho lo que te dijo el médico. Y la madre dice: pues es verdad, me tendría que haber tomado la medicina y de esa manera tú, Pedro, podrías oír plenamente. ¿Podría responder? ¿Podría el hijo Pablo de Berta reprochar lo mismo? ¿Por qué? Porque ya no sería Pablo. Si Pablo le reprocha a su madre: mamá, ¿por qué no esperaste? La madre tiene una respuesta devastadora, y es que si hubiera esperado, tú no existirías. ¿Correcto? Correcto. Luego ahora vuelvo a preguntar: ¿ha hecho esta mujer algo malo al no esperar? ¿Ha causado un daño? Bien, este es el muy arduo, complejo, sobre el que se ha escrito, diría ya, bibliotecas enteras, problema de la no identidad. Y así lo llamó un filósofo británico, que como veis tiene mucha cara de filósofo británico, que se llama Derek Parfit. Problema de la no identidad. Y de ahí la pregunta, porque alguien persuadido por esta lógica podría decir: claro, pero si es que llegar a vivir es siempre un beneficio. ¿Qué va a reprochar ningún ser humano a sus padres? Nada. El mero hecho de estar aquí es un beneficio, independientemente de cómo se esté aquí. Y sin embargo, si hablamos de patologías, enfermedades, discapacidades que no hacen de nuestra vida algo muy miserable, podemos estar de acuerdo. Pero pensemos en patologías, enfermedades, discapacidades que hacen de nuestra existencia algo absolutamente miserable. Y las hay. Enfermedades genéticas terribles como el Tay-Sachs, el Lesnihan. Siempre es un beneficio para esos individuos haber llegado a existir. A muchos de ustedes es en este punto, y a Héctor quizá también está empezando a pasar, que dice: ay, Pablo, que se me va, que ya estamos en las profundidades estas abisales. Tranquilos, tranquilos. No es esta una mera elucubración de filósofos británicos con el pelo revuelto. Es la vida misma. Año 2002. En la imagen tienen ustedes a Shan, creo que era el nombre de una de ellas, y Candy. Bueno, da igual los nombres. Berta, nuestras Berta y Isabel. Lo único que vivían en Washington, D.C. y son lesbianas. Esta pareja de lesbianas anhelaba tener un hijo sordo. Querían tener un hijo sordo. ¿Por qué? Porque ellas son sordas. A y B, porque no consideran que la sordera sea una discapacidad. Es una manera distinta de ser. Bueno, pues se dirigieron a una clínica, ¿verdad?, de reproducción asistida, pidiendo, una de ellas, ser inseminada con gametos masculinos de un sordo. Y claro, en la clínica les dijeron: pues no.
esa condición nos hace a nosotros, por ejemplo, rechazar al donante. Bueno, pues recurrieron, digamos, a la reproducción asistida estándar o convencional. Una de ellas, no me acuerdo quién, pues resulta que tenía un amigo sordo de 9 generaciones, bueno, y tuvo un hijo con él, que ahora figura como hijo de las dos, que se llama Gaubin. Y la verdad es que fueron certeras, porque Gaubin nació con una sordera casi del 100%. ¿A quién de vosotros les parece que esta pareja ha hecho algo mal? A este señor y a lo mejor a algunos más, y al resto pues se lo están pensando. Bueno, este es el caso. Este es el problema de la no identidad. Gaubin no tiene un reproche que hacer del tipo haber elegido gametos masculinos de persona que no padece de una sordera, porque si hubiera sido así, él no habría llegado a existir. La historia tiene una vuelta de tuerca que es interesante, porque ilustra de nuevo cómo lo que está en juego aquí es nuestra concepción del daño, de qué es hacer daño. Gaubin no nació completamente sordo, sino que los médicos se dieron cuenta inmediatamente de que si le ponían un implante coclear podría llegar a oír. Las madres se negaron. Y entonces aquí sí que podríamos decir habrá reproche. Cuando Gaubin cumpla 18 años, sí le podrá decir a sus madres: ¿cómo no me pusisteis el implante coclear? Y ahora las madres no podrán decir: porque si no tú no existirías. No, existiría, la identidad se mantiene, ¿no? Es Gaubin oyendo. Bien, todo esto lo traigo a colación porque, como os decía, esto que es, insisto, quizá es el asunto, el problema filosófico-moral más difícil de resolver, creo, no exagerar diciendo esto que entretiene, digamos, a los filósofos en los últimos tiempos. Es importante tener presente que esto es lo que en el fondo está en juego cuando, como os decía antes, se censura la posibilidad de la fecundación post-mortem, por ejemplo, o, de nuevo, de la práctica del diagnóstico genético preimplantacional. Una colega de mi universidad, que trabaja mucho sobre estos temas, una profesora de Derecho Civil, muy competente por otro lado, que es una ardiente detractora de la fecundación post-mortem, dice lo siguiente, y lo voy a citar: a mi juicio, dice esta profesora, ha de prevalecer el interés del hijo a que no se le prive de nacer con un progenitor que pueda cumplir frente a él el deber de asistencia de todo orden. El segundo dato, también fáctico, es el concreto sujeto que se encuentra como protagonista en uno de los polos del conflicto. Se trata de un menor de edad que, por su posición de debilidad, necesita una especial protección por parte del ordenamiento jurídico. Ello significa que cuando medie un conflicto jurídico entre los derechos o intereses de un menor y los derechos de las personas de su entorno, habrá que decidir cuál es la solución idónea a la finalidad que pretende el legislador cuando hace prevalecer el interés superior del niño. Esto es, cuál es la solución más adecuada para la consecución del desarrollo pleno, sano y digno del niño. A mi juicio, es indudable que en el caso concreto de la reproducción post-mortem, es contrario al interés superior del menor que éste sea privado ab inicio de la presencia y asistencia material y afectiva de un progenitor,
pudiendo preverse y evitarse tal consecuencia perjudicial por el legislador. Fin de la cita. Pero si no hay niño, no hay niño, no hay ningún niño, no hay ningún ser esperando a que tú decidas que tenga 1 o 2 progenitores. Si quieres que tenga 2, no será. No sé si estoy siendo suficientemente claro. Salvo, entonces, ¿a qué te compromete decir que en esos supuestos no debemos permitir a la viuda que se insemine o que haya una fecundación post-mortem? A lo que te compromete es a decir que para ese niño que nacerá sería mejor no haber llegado a nacer. Lo cual es sumamente contraintuitivo, porque imaginemos que esa viuda es una mujer con muchos recursos que le va a dar una vida felicísima. En el futuro, a lo mejor ese menor le dirá: hombre, a mí me hubiera gustado tener un padre que no hubiera estado muerto cuando yo nací. Ya, pero es que entonces no serías tú. Tú o eres así o no eres. Entonces, siempre que nos opongamos a políticas del tipo fecundación post-mortem, anonimato del donante, que es otra gran batalla, tenemos que ser conscientes cuando decimos que esas prácticas no deben permitirse. Por ejemplo, que el donante nunca puede ser anónimo. Bueno, eso va a hacer que el donante de esperma, el donante de gametos masculinos, eso va a hacer que haya muchísimos menos donantes. Cuando se dice que esas donaciones no pueden ser anónimas, se apela al interés del menor en conocer sus orígenes genéticos, etc. Bien, pero es que si estamos diciendo esto, lo que estamos diciendo es que es mejor que no existan aquellos menores que no van a poder tener acceso a esos datos. ¿Y es realmente mejor que no lleguen a existir? Yo tengo muy serias dudas, y en la fecundación post-mortem también las tengo. Pudiera ser que un menor nacido de una madre viuda tenga una vida perfectamente feliz. Bien, segundo caso. Bueno, seguro que conocéis a esta mujer que aparece en pantalla. ¿Quién es esta mujer? Sofía Vergara. Y dice: ¿qué pinta aquí Sofía Vergara? Pues pinta y mucho. Sofía Vergara, una conocida actriz colombiana, que es la protagonista de una serie de mucho éxito llamada Modern Family. Se casa con este caballero que aparece aquí, cuyo nombre es Nick Lev. Se someten a un procedimiento de fecundación in vitro, obtienen una serie de embriones y en el proceso la pareja se rompe. Frente a lo que suele ser habitual en este tipo de supuestos, Nick Lev, reclama para sí los preembriones congelados, pues quiere usarlos con su nueva pareja. Sofía Vergara prefiere que se descarten, o sea, que se destruyan. Bueno, ahí está la pregunta. ¿De quién son esos embriones? Que es una manera de decir cómo resolvemos este conflicto. Este conflicto, por supuesto, no es de ahora. Este conflicto, aquí tenéis el muy emocionado alegato que publica nada menos que en el New York Times este Nick Lev, apelando a que con la decisión consistente en darle a él los embriones para que su nueva pareja se los implante,
se está respetando verdaderamente el derecho a la vida de los preembriones. O sea, aquí lo que está en juego, la justificación o la fuerza de la solución va a ser que de esa manera, frente a la destrucción, estamos salvaguardando la vida humana. ¿De quién son los embriones? ¿De Sofía o de Nick? De ambos. ¿Qué hacemos? Uno los quiere usar para implantarlos en el cuerpo de otra mujer y tener hijos con ella, y la otra parte de la pareja quiere destruirlos. ¿Qué pesa más? La vida. La primera vez que esto sucede fue en el año 1992, por supuesto en los Estados Unidos, que es donde estas cosas siempre pasan por primera vez, ¿no? Davis versus Davis es la decisión de aquel año en el que un juez se enfrenta por primera vez a esta cuestión. Una primera, digamos, consideración que tenemos que hacer es que en muchas de estas disputas el miembro de la pareja que reclama para sí los embriones está dispuesto a que la otra pareja no tenga que arrostrar las consecuencias de la paternidad, ¿no? O sea, uno primero podría decir, bueno, solo faltaba que encima de que no quiero que se implanten los embriones, yo ahora vaya a Sofía Vergara y todos los meses le pida alimentos y tal para los hijos que ella no quiere, no ya tener ella, sino que tenga mi nueva pareja, ¿no? O sea, vamos a orillar, esa cuestión está resuelta, ¿no? Uno de los miembros de la pareja está exento, va a estar exento, el que no quiere que se implante, va a estar exento de las obligaciones que conlleva la paternidad o la maternidad. Bien, despejado eso, aquí lo que está en juego es el conflicto entre el derecho a no ser padre o madre genético y el derecho a serlo. Bueno, y algunos decís, ¿y la vida? En la decisión primigenia, Davis versus Davis, el tribunal considera que en estos supuestos pesa más la vertiente negativa, la dimensión negativa del derecho a la paternidad. Pesa más el derecho a no ser padre o madre. Así que si adoptáramos esta solución, pues Sofía Vergara ganaría esta batalla. Esto fue en 1992. En el año 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tiene que enfrentar a esta misma cuestión, pero con una variante muy importante. En este caso, esta pareja británica, que había litigado hasta agotar la vía interna en el Reino Unido, para a continuación dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, inicia también este proceso de fecundación in vitro, y cuando se han obtenido algunos embriones, a la mujer, a la señora Evans, se le diagnostica un cáncer de ovario, que tiene como efecto, claro, que se paralice el procedimiento. Se han obtenido ya algunos preembriones que están congelados, pero a la mujer se le extirpan los ovarios. Va a ser, por tanto, la última oportunidad que tiene de ser madre genética. La mujer reclama para sí los preembriones porque es su última oportunidad de ser madre genética. ¿Os parece que en este caso, a todos aquellos que os ha convencido que pesa más el derecho a no ser padre, os parece, o madre, os parece que en este supuesto esa es una excepción que haría inclinar la balanza del otro lado? ¿O el derecho a no ser padre o madre es absoluto? Triunfa incluso si para la otra persona es su última oportunidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que triunfa
incluso si es la última oportunidad para la señora Evans. Así que la señora Evans perdió este caso. Pero sin embargo en los Estados Unidos, este mismo año, en 2 sentencias recientes de tribunales superiores del estado de Illinois y de Tennessee, se ha decidido que en una circunstancia como esta, es decir, siendo la última oportunidad para la mujer, pesa más su derecho a ser madre genética. Tercer asunto, del que ya aquí se ha hablado por extenso, pero sobre el que merece la pena detenerse un poco más. A veces nos pasa que las combinatorias y las complejidades científicas y técnicas de todas estas técnicas nos nublan un poco en el sentido de no darnos cuenta de que en muchas ocasiones estamos resolviendo las dificultades que nos plantean escenarios que ya previamente han sido imaginados o pensados o incluso practicados. Les traigo a colación el famoso pasaje del Génesis en el que uno podría decir, sin digamos todo el aditamento tecnológico, se está describiendo la primera gestación de sustitución de la historia. Entonces Sara dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva. Llégate es una manera de, ya saben, como diría Lelutier, asistir. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, y si mi memoria no me falla, nació Ismael. Bueno, pues esto es una maternidad de sustitución. ¿Debemos o no debemos admitir este tipo de arreglos, este tipo de acuerdos que, para el caso concreto de un tipo de familia que ahora en muchas legislaciones, creo que en algunos estados de la República también, se admite, o sea, para el caso de las parejas o matrimonios homosexuales o gays, es la única posibilidad de tener hijos propios, ¿no? La de contratar una madre sustituta, una madre que vaya a gestar con un óvulo de ella misma o un óvulo donado, un hijo para ellos. Y bueno, aquí los problemas, como ya se ha indicado en las presentaciones previas, son muchos, ¿no? Yo les traigo a colación este caso porque el caso de la niña Gami, porque refleja quizá mejor que ningún otro el alcance que pueden tener estos problemas, estas dificultades, a lo que nos podemos ver enfrentados si no, y permítanme la expresión taurina, aunque yo tengo que confesarles que soy, en fin, no precisamente muy protaurino, si no cogemos el toro por los cuernos. Y aquí coger el toro por los cuernos quiere decir básicamente sentarnos, pensar y regular. Sobre todo cuando ya hay una experiencia global, y todo esto ahora se conoce de manera inmediata, suficiente como para hacer las cosas mejor de lo que se han hecho. Esta es una madre de sustitución tailandesa que fue contratada por una pareja heterosexual, una pareja, un hombre y una mujer, australiana, con la que, digo, contratan este servicio. La mujer de sustitución queda embarazada de gemelos y una de las gemelas, esta niña llamada Gami, cuando nace se descubre que padece del síndrome de Down. La pareja australiana vuelve a Australia con el hermano de Gami, pero no con Gami, a quien no quiere. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién se ocupa de Gami? ¿Quién se ocupa de darle sustento? ¿De quién es Gami? En el mundo
la mayoría de las legislaciones a día de hoy prohíben o restringen de una manera muy fuerte este tipo de contratos, este tipo de acuerdos. Es el caso de España, donde, a pesar de que, como antes os indicaba, la legislación de 1988 fue muy avanzada, en este punto concreto se decidió declarar que este tipo de contratos iban a ser nulos de pleno derecho, que no iban a surtir ningún efecto, y que en todo caso la maternidad sería la de la madre de gestación. Como diría Lelutier, la madre de gestación, bueno, lo decían al revés, decían, una solución puede ser que la madre genética tenga más derechos que la madre que lo parió, ¿no? Bueno, pues en España se ha decidido que en caso de conflicto la maternidad que prime sea la maternidad de gestación. En Francia ocurre otro tanto, en el Reino Unido se permite este tipo de acuerdos solo si son de carácter altruista, es decir, si no hay dinero de por medio. En la legislación uruguaya ayer se dio muy buena cuenta de cuáles son las posibilidades y las regulaciones que se han hecho. Y en los Estados Unidos, concretamente en el estado de California, desde hace tiempo existe la posibilidad de la maternidad de sustitución comercial. También en la India, con muchas menos garantías y con unas condiciones mucho más denigrantes, si se quiere, para las mujeres que participan en este tipo de actividad. A California acuden de una manera ya, diríamos, importante, muchas parejas, bastantes parejas españolas, bastantes parejas francesas, que ven allí la posibilidad de realizar algo que en su país no pueden realizar y que se encuentran, al volver a sus países, con esos niños, con dificultades enormes, porque claro, las autoridades judiciales del país que corresponda, España o Francia, no quieren inscribir a esos hijos como hijos de esa pareja en la medida en la que han participado en un negocio que se considera antijurídico, pero también como una afrenta a la moral. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado muy recientemente, en el año 2014, en un caso francés, indicando que en estos supuestos prima el interés superior del menor de ser inscrito como hijo de los dos progenitores de la pareja comitente. Y por lo que parece, eso salta la cuestión. La cuestión ahora es si vamos a dar el paso o no de permitir dentro de nuestras fronteras lo que estamos permitiendo que se haga fuera. Porque aquí, con todos mis respetos, me parece que hay en el fondo una tremenda hipocresía moral. Por no decir una desigualdad notable, y es la de decir, bueno, si usted se lo puede pagar e irse a California, excuso decirles lo que eso en términos económicos supone, o si no tiene tantos recursos, si se va a la India, excuso decir lo que eso en términos de explotación supone. La situación de las mujeres gestantes de sustitución en la India se ha descrito, y no creo que sea exagerado, como la de mujeres que viven en granjas, ¿no? Pasan toda su gestación, todas juntas, en centros que realmente asemejan una granja, con contratos leoninos, condiciones económicas en el intercambio muy desventajosas, etcétera, etcétera. Bueno, y uno podría en esto ser absolutamente coherente y decir, no vamos a cambiar nada, y si las parejas acuden al extranjero, cuando vuelvan, pues por mucho interés del menor que haya, nosotros vamos a persistir en nuestra decisión de considerar que estos contratos, estos acuerdos son inadmisibles. Bien, ¿por qué lo son? Muy rápidamente, voy a dar simplemente dos ideas al respecto de cuáles son las posiciones enfrentadas. Yo creo que hay, por un lado, en este debate como en tantos otros, argumentos que son no de principio, ¿no? O sea, argumentos que tienen que ver con cómo son
las cosas en el mundo real, ¿no? Y otros argumentos que sí son de principio. Se dice, por ejemplo, bueno, incluso si yo pudiera asegurar el consentimiento genuino de la mujer, si la pudiera pagar bien, etcétera, etcétera, esos contratos son indignos, son una forma de denigración de los sujetos porque se pone en el mercado algo tan íntimo, tan especial, tan consustancial a la esencia humana como es una gestación, ¿no? Mucha gente considera que no se debe mercantilizar el cuerpo o sus órganos, ¿no? La compraventa de órganos está universalmente condenada, y tampoco los servicios asociados a nuestro cuerpo tan íntimos como el de gestar un embrión ajeno. Sería el caso también, por ejemplo, de la prostitución. Bueno, yo simplemente llamo la atención sobre, en esta línea de principios, bueno, cómo aceptamos hoy comúnmente que nuestras capacidades también corporales estén en el mercado y recibamos un precio a cambio de pues, nuestro ejercicio físico, nuestra destreza, etcétera, etcétera. Y el otro gran argumento es el argumento de la explotación. Bueno, pero es que estos contratos suponen una explotación de las mujeres más desaventajadas. Si no estuvieran en situación de desventaja, nadie en su sano juicio admitiría este tipo de prestación o de intercambio. Yo creo que aquí es muy importante a la hora de pensar esto distinguir entre lo que hace la explotación, distinguir entre explotar las circunstancias de desventaja de alguien y explotar injustamente a alguien. Porque solo esto segundo debe estar condenado moralmente. Todos explotamos las circunstancias desventajosas de los demás. Yo ahora mismo, si me lo permiten, estoy explotando o aprovechándome de la circunstancia que está ventajosa de que ustedes sobre esto saben un poco menos que yo. Un maestro explota a sus alumnos porque se aprovecha y gana dinero gracias a su ignorancia presunta. Pues uno diría que no. Imaginaos en el límite alguien que se va a morir de un cáncer, ¿eh? O sea, no puede haber circunstancia objetivamente más desventajosa. Y entonces, si se da esta circunstancia, un médico no puede ser recompensado por los servicios que le presta a esta persona curándole. Nadie diría que esto es un caso de explotación moralmente inadmisible. Lo que es inadmisible es la explotación injusta, ¿eh? El aprovechamiento injusto. No me vale cuando el atracador me pone la pistola en la sien y me dice la bolsa o la vida, no me vale su excusa de, bueno, yo le di una opción. Entonces, esos contratos, y termino, si es que nos parece, bueno, que no hay en esto de la comercialización del cuerpo nada más que una cierta mitología, sin duda deben estar fuertemente regulados, porque puede haber condiciones contractuales que sean claramente explotadoras de la condición del otro, que le obliguen a hacer cosas que nos parece que son claramente contrarias al ejercicio de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, pactar un aborto en caso de que una ecografía dé un determinado resultado y si no se aborta, indemnizar a la pareja comitente. Hay, por supuesto, que tener en cuenta la especial circunstancia de qué es lo que se está haciendo. Probablemente para la mujer que gesta el embrión ajeno va a ser muy difícil, o será más difícil que en otras circunstancias, o que en otros cometidos, entregar a ese menor. Bueno, se pueden arbitrar soluciones, por ejemplo, que la mujer que vaya a participar en este tipo de acuerdos sea ya madre, ¿no? Para que esa dificultad
no sea tan probable. Pero yo creo que estamos abocados a pensar sobre esta cuestión y a regularla de una manera mucho más intensa de lo que hasta ahora ha venido sucediendo. Bueno, aquí tenéis una representación, una de las muchas representaciones pictóricas de este primer contrato de sustitución de la historia. Cuando yo visité México la primera vez, hace muchos años, escuché, no sé si esto sigue diciéndose o si ya está un poco desfasado, aquello de al que nació para tamal del cielo le caen las hojas, ¿no? Bien, esto, y es el último asunto del que muy rápidamente voy a hablar, tiene que ver con la posibilidad brindada por la fecundación in vitro y ulteriormente el diagnóstico genético preimplantacional de reproducirse para sanar, para curar a alguien, típicamente un hermano que está enfermo, mediante la transfusión de células madre del cordón umbilical o eventualmente de médula ósea o eventualmente lo que se conoce como bebés medicamentos o en la jerga anglosajona Safer Siblings, y que quizá algunos de ustedes tienen noticia por esta famosa novela de Jodi Picoult que luego fue llevada al cine, creo que con Alec Baldwin y Cameron Díaz, si no recuerdo mal. Bueno, bebés medicamentos o, si queréis dicho más propiamente, diagnóstico genético preimplantacional más tipaje HLA. O sea, de lo que se trata es de lograr un individuo que esté libre de esa enfermedad que aqueja al otro hijo ya nacido y que sea histocompatible para eventualmente poder donarle, usar esas células del cordón umbilical o, en su caso, de médula ósea. Yo empecé a interesarme por estas cuestiones y este es uno de los muchos tamales, podríamos decir, que ya circulan por el mundo. El pequeño es un niño británico, creo que en este caso era concretamente una anemia de Fanconi, cuyo nacimiento, cuya existencia ha propiciado que su hermano mayor sea curado de esta enfermedad. Cuando yo empecé a interesarme sobre estas cuestiones, porque en un hospital de Madrid, hace bastantes años, la verdad es que había allí algún médico que era, en fin, pionero, sobre todo tenía una buena radio, una buena antena para saber lo que estaba pasando más allá de las fronteras. Bien, era un caso de un menor que padecía de una enfermedad terrible, que se llama la adrenoleucodistrofia, una enfermedad que también ha sido representada en el cine, una película que quizá también hayan visto, El aceite de Lorenzo. Es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene solución, el pronóstico es malísimo y la calidad de vida terrible. Son personas que mueren en torno a los 19-20 años después de un proceso muy largo y muy penoso. Esta mujer había escuchado de esta técnica, esto era en el año 2001, de esta técnica de trasplante, del uso de células del cordón umbilical, y solicitaba que se le permitiera hacerse una fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional y comprobación del tipaje, de la histocompatibilidad. Cuando llega a la clínica, creo que era un trabajador social o una trabajadora social, alguno de vosotros, le preguntó a esta mujer: oiga, vamos a suponer que logramos esos embriones, esos preembriones, les hacemos el diagnóstico y ninguno de ellos es compatible, ¿se lo implantaría? Y la mujer dijo: no.
O sea que usted solo quiere tener un hijo como un medio para salvar a otro. Es decir, está usted instrumentalizando la reproducción. Y esto, dicen muchos, y yo creo que equivocadamente, pero bueno, lo podemos discutir en el coloquio, es una vulneración flagrante del imperativo categórico kantiano, lo siento. Esta idea de que los individuos, las personas, somos fines en sí mismos, que no somos medios de nada. Esta mujer luego se dio cuenta del error y dijo, bueno, no, sí que me lo implantaría. El caso es que al Comité de Ética de la Asistencia Sanitaria de este Hospital de Madrid se nos convocó para decidir si efectivamente se permitía o no este tipo de procedimientos. Y frente a mi opinión, que me quedé en minoría, se le prohibió. Después, esta técnica se ha desarrollado muchísimo en los Estados Unidos, en Inglaterra, donde también ha habido casos polémicos, y recientemente, bueno, hace 4 o 5 años, en el año 2006, una reforma legislativa que asegurara un poco mejor la permisión jurídica, la permite también en España solo para las enfermedades genéticas hereditarias, no para cualquier otra condición, y previo informe vinculante de un comité que se ocupa de visar esos supuestos. O sea, hasta la fecha de hoy, si mis datos no son erróneos, en España han nacido 4 de estos tamales, aunque, todo hay que decirlo, no sabemos mucho acerca del éxito o fracaso de esas transferencias, de esos usos de las células del cordón umbilical o de la médula ósea. En la película y en la novela en la que se basa de Jodie Picoult, claro, cuando pensamos en células del cordón umbilical, pero o sea, si tenemos en cuenta el primum non nocere que se mencionaba ayer, ¿no? Ante todo no hagas daño, hombre, el cordón umbilical se va a tirar a la basura. O sea, aquí el asunto de la beneficencia no está comprometido, ¿no? Si ya tenemos que ir a un trasplante de médula ósea, aquí ya la cosa empieza a ponerse un poco más complicada, porque esto, bueno, ya es invasivo. Sobre todo presuponemos que el tamal tiene que aceptarlo. O sea, que sus padres deben decir, oye, es que tú estás aquí por esto. Lo cual no sé si es psicológicamente muy aconsejable. Y no os digo ya si tenemos que ulteriormente, como en la novela y la película, ir a un trasplante de riñón. Porque aquí tenemos que recordar que estamos ya en presencia de un individuo que tiene derechos. Lo que tenemos que calcular es, en ese entorno familiar, cómo se va a desenvolver ese posible conflicto. Y esto yo creo que merece la pena ser pensado cuidadosamente. Aunque, por supuesto, todos de entrada pensamos que a estos niños que sufren esas enfermedades tan tremendas, pues qué padre o madre no va a querer hacer todo lo que sea posible para salvarlos. Pero tenemos que pensar también en ese futuro ser cuya vida y cuyo destino de alguna manera estamos precomprometiendo. Bueno, estos eran los 4 asuntos que yo quería ilustrar con estos casos. Mi único afán no ha sido más que el de, bueno, tratar de arrojar algo de luz sobre las cuestiones que están aquí en juego. Yo espero haberlo hecho, aunque sea mínimamente, y por supuesto que estaré encantado, si es posible, en la medida en que lo sea, de dialogar con vosotros sobre esta cuestión. Y abusando un pelín de su generosidad, sobre todo en el tiempo, que probablemente ya me he excedido más de la cuenta, sí quería, por último, no puedo resistirme a decirles que, no sé si conocen estos llamados MOOCs, el acrónimo MOOC. Si digo MOOC, ¿a alguien le suena algo en la cabeza? Bueno, MOOC responde a Massive Online Open Courses, así que son cursos masivos online. Bueno, hay 2 plataformas de este tipo de cursos que son gratuitos. Una de ellas
es la que lidera el MIT y Harvard, que como sabéis vosotros pues son dos universidades así de poca monta. Esta plataforma se llama EDX. Bueno, mi universidad, que esta sí que es de mucha menos monta, recientemente se ha adherido a esta plataforma y también ofrece estos cursos. Y yo tengo el honor de, junto con una colega con la que trabajo mucho sobre cuestiones de bioética, la doctora Pérez Blanco, que es una médico intensivista y una mujer extraordinaria, una bioeticista muy buena, ofrecemos un curso sobre trasplante de órganos, desafíos éticos y jurídicos. Arranca el 6 de octubre, es la segunda edición, ya lo ofrecimos el año pasado y tuvimos más de 2.000 alumnos de todo el curso. Tengo que decir que el tercer país en número de alumnos fue México. Así que si os interesa este tipo de asuntos, para el caso de los trasplantes de órganos, a ver si este año México es el primer país en número de alumnos. Ahí tenéis la dirección. Muchas gracias por vuestra generosidad y atención. ¿Tiene alguna pregunta para el doctor Lora? Levante su mano, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Ovidio. Me tocó asistir a un evento en MIT con reporteros de fundaciones que cubren todo el tema de divulgación médica, de descubrimientos médicos, así. Una de las cuestiones que se planteaban era para investigadores, por ejemplo, de MIT, en sus trabajos normales, muchas veces están topados por la propia universidad o el propio instituto. Por ejemplo, aquí en Monterrey, ¿cuál cree que sería usted el dilema con el que nosotros nos enfrentamos desde el punto de vista sociológico, por favor, al respecto? No sé si he entendido muy bien la pregunta. Cuando dice usted que los investigadores del MIT están topados, ¿qué quiere decir que están topados? Es decir, que no pueden, por ejemplo, congelar un cordón umbilical, por ejemplo. O sea que, digamos, esos investigadores se encuentran con restricciones en el desarrollo de su experimentación o de sus descubrimientos científicos. Y entonces la pregunta es ¿cuál dilema cree usted que tendríamos nosotros como mexicanos desde el punto de vista del dilema ético aquí en... Bueno, a ver, la cuestión genérica también se planteaba ayer, es la de siempre y es universal. Es, por un lado, la evidente, digamos, el evidente beneficio que redunda para la humanidad, el progreso científico, lo que ha redundado, y concretamente el progreso de la ciencia médica y de la biología, y los malos usos posibles de esos descubrimientos y de esas técnicas. Con eso hemos convivido desde siempre y vamos a tener que seguir conviviendo. Yo, digamos, no puedo decir nada más allá que esta bondad, pero sí diría que tampoco estoy muy de acuerdo con la idea esta de, bueno, no hagamos nada porque en el fondo como se va a hacer, o sea, al avance científico nadie le pone puertas, pues da igual, ¿no? Bueno, yo no creo que debamos operar bajo esta premisa, que en el fondo significa decir algo así como, bueno, va a venir un tsunami y, bueno, pues refugiémonos, pero frente a algunos eventos naturales, pues no tenemos capacidad de respuesta. Y yo creo que frente al avance de la ciencia, frente a lo que se haga, hombre, no frente al conocimiento de lo que la gente quiera pensar o investigar, pero sí que podemos como sociedades decir, bueno, esto se puede hacer o esto no. Pensemos simplemente en un ámbito que yo creo que es obvio el avance, por lo menos en los países que no han desarrollado, ¿no? Las cosas que se han permitido hacer experimentando con seres humanos y las cosas que hoy, no sé, salvo de manera clandestina, no admitiríamos bajo ningún concepto que se hiciera. Pero bueno, en fin, no sé si esto es una respuesta
más allá de lo que usted mismo probablemente piensa. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Edgar y la pregunta que yo tengo es, este tema inherentemente se ve rebasado en términos jurídicos por parte de los avances científicos. O sea, quiere decir que la ciencia siempre va a ir un paso o algunos pasos más e incluso las cuestiones sociales, ¿no? La realidad social va delante de la cuestión jurídica. Y bueno, mi pregunta ante esto es, ¿usted considera que, por ejemplo, ante la ausencia de, digamos, lineamientos, de normatividades, si esa ausencia puede suplirse con comités de ética? Y si no es con comités de ética, ¿cómo podría hacerse? ¿Cómo podría suplirse esto? No, algo así porque me gusta me hace así como intentar pensar y me da aspecto como de que voy a decir algo muy inteligente. Normalmente ocurre así, o sea que el derecho, este es otro tópico, ¿no? Va por detrás del cambio social. Esto a mí me lo explicaban así cuando estudiaba la carrera. No, pues que es la realidad social, se adelanta, bla, bla, bla. Que bueno, pues no siempre, ¿eh? O sea, yo sí podría señalar algunos ejemplos en los que esto no ha ocurrido y ha sido antes el derecho que la realidad social. O sea que el legislador se ha adelantado, si quiere usted, a su tiempo, lo cual uno podría decir, bueno, esto plantea un problema de legitimidad importante, ¿no? De momento, yo le voy a dar dos ejemplos de lo que yo conozco, tampoco tengo los datos y estudios, pero me parece que no es muy aventurado decir que en el año 1981, cuando en España se permite el divorcio, pasado el lapso del franquismo, porque se permitía en la República, en el año 1981 se promulga una ley de divorcio. La sociedad española era mayoritariamente contraria al divorcio. Y luego no ha pasado nada. Quiero decir, bueno, sí, la gente se divorció y así más feliz. Y en el año 2005, frente a todo pronóstico, el gobierno del presidente Zapatero decide modificar el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndonos, creo que en el tercer país del mundo que permitiera, incluyendo la posibilidad de adoptar. Yo creo que en el año 2005 la mayoría de la sociedad española estaba a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no creo que alcanzara esa mayoría a la posibilidad de que pudieran adoptar. O sea, yo creo que de nuevo aquí tienes un supuesto en el cual el derecho ha ido por delante del cambio social. Ha pasado 10 años, por supuesto no ha pasado nada, o sea, no ha venido Satán ni nada. Han venido otros satanes, de verdad, los mercados financieros, que son de verdad. Y bueno, las parejas adoptan, se divorcian y mueren y heredan, y no pasa básicamente. Comités de ética, pues según y cómo. Yo creo que son un instrumento útil siempre y cuando estén suficientemente compensados en su representación, lo cual no quiere decir necesariamente que incluyan a alguien como yo, por ejemplo. O sea, voy a intentar ser yo el primer imparcial. Yo creo que los bioéticos en general estamos demasiado a veces ofuscados, y no tenemos una no sé, un pedigrí especial. Me parece que allí tienen que estar representados los clínicos, los científicos que saben de lo que se está hablando, y una representación social, todo lo variada que se quiera. Pero las grandes cuestiones y los grandes asuntos, yo creo que debe ser el producto de la deliberación y de la decisión de un órgano representativo estándar, que debe ser transparente en su toma de decisiones, como también debe serlo en los comités de ética correspondientes. Aunque es verdad que está en juego la intimidad, los datos del paciente y cosas muy sensibles, pero las cosas se pueden hacer
yo creo que bien conjugando todos esos intereses. Si me pides más concreción, pues copiemos todos a la autoridad británica en esta materia, la HFEA, la Human Fertilization and Embryology Authority, que me parece modélica. Si alguno quiere entrar en su página web, pues lo comprobará. Agradecemos al doctor